La semana pasada estuvimos de aniversario, cumplimos 12 años. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Han sido 12 años como 12 minutos, pero bajo el agua, no. Es el chiste para el matrimonio, ¿no? Pero no, rewind, Han sido 12 años de altos y bajos, de conocer gente hermosa que Dios ha puesto a nuestro lado, gente que nos ha acompañado, gente que ha estado por un trecho del camino, otros que han perseverado, algunos que se han añadido al último, pero seguimos adelante, creciendo en la obra del Señor, siempre. Bueno, vamos, es mi primera predicación del año porque me tomé vacaciones todos los domingos, pero vamos a seguir con lo que hemos venido compartiendo desde el año pasado, que son las parábolas del reino. Pero hoy día, si bien es cierto, no vamos a hablar de una parábola propiamente tal, pero sí es la introducción para otras parábolas que vamos a hablar durante el mes de febrero y marzo, porque esta historia que relata el libro de Mateo, como les dije, nos introduce para entender por qué el Señor dijo ciertas parábolas. Generalmente cuando acontecía algo antes, el Señor soltaba una parábola para entender qué había sucedido. En Mateo 21, del 18 al 22, Mateo 21, del 18 al 22, la palabra del Señor dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Alguien tiene hambre ahora? ¿Tomó desayuno? ¿Sí? Si está con hambre, puede llegar antes de las 11 porque vendemos desayuno. El aviso. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Bueno, esta historia sucede luego de la entrada triunfal. ¿Se acuerda de la entrada triunfal encima del asno? Hosana, y echaban hojas de palmas. Y hubo toda una alabanza al Hijo de Dios. Bueno, posterior a eso, tenemos, aunque Mateo y Marcos también, creo que Lucas relata un poco esta historia, pero en algunos evangelios está como que hay una cosa antes de la otra, pero el relato es el siguiente. Es la entrada triunfal, Jesús entra al templo y luego viene la historia de la higuera. ¿Y por qué está esto relacionado tan coherentemente? Porque primero hay una alabanza a Jesús, un reconocimiento como el Mesías, y luego que el Señor entra al templo se encuentra con ¿qué? Con los cambistas, con la venta de animales. El templo era el objeto de orgullo del israelita, del judío. Es más,
Unos capítulos más adelante, cuando Jesús sale del templo y el Señor le dice a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Y ellos no podían creer porque era una majestuosidad. El templo de Jerusalén en Israel era hermoso. Habían construido un atrio que era el atrio donde se vendían los animales, los cambistas, y donde Jesús entra, da vuelta a las mesas y dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, pero esta será llamada como casa de oración. Y hubo todo un revuelo, ¿cierto? Cuando Jesús entra. Y el templo, como era el lugar de orgullo del judío, del israelita, cuando Jesús entra, se encuentra con esta imagen deplorable, corrupta, porque el negocio que se hacía en el atrio se llamaba el atrio de los gentiles. ¿Por qué atrio de los gentiles? Porque mucha gente subía que no era judía a Jerusalén. ¿Y por qué decíamos subía? Porque Jerusalén está en altura. Subían para adorar a Dios. Recuerde la promesa de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nunca la intención de Dios fue encerrarse en el pueblo judío. Al contrario, fue que Israel fuera una vitrina de Dios. La idea del Señor no era que Israel se encerrara en una muralla, sino que Israel fuera la exhibición del Dios del universo. Pero Israel encerró a Dios en cuatro paredes. Bueno, no es el tema. Entonces, el atrio se llamaba el atrio de los gentiles porque es donde los gentiles tenían acceso. Podían llevar sus ofrendas a Dios, podían conocer a Dios mediante lo que allí se hacía, pero no fue el caso. Flavio Josefo fue un historiador contemporáneo a Jesús, contemporáneo a la iglesia primitiva, y relata en su libro, que es un libro del primer siglo, relata que en una oportunidad, en la Pascua, porque esto estaba antecediendo la Pascua, esta es la semana de la crucifixión, y cuando en una de esas Pascuas, ¿saben cuántos animales vendieron en el templo? Según Flavio Josefo, 250.000 animales. Es decir, ya era una feria de los cachureos. La gente iba a comprar y a vender, no iba a adorar a Dios. Y de allí viene el repudio del Señor, la ira santa del Señor en contra de Israel y del sistema religioso, que es la razón de la historia de la higuera. Israel dejó de ser la vitrina de Dios. Mostraban un templo hermoso, mostraban un sistema sacerdotal digno de imitar, un sistema religioso aparentemente incorruptible, santo, perfecto. Pero cuando el Señor se dedica de aquí en adelante a criticar el sistema religioso, es donde comienza toda la artimaña para prender a Jesús y crucificarlo. Entonces Jesús, por medio de esta historia, nos deja una enseñanza. No quiero dar el remate tan rápido, pero la higuera representa a Israel como nación. Pero el Señor no halló fruto en la higuera, como tampoco halló fruto en Israel. Por más que fuese una higuera frondosa, con follaje, reverdecida, pero sin fruto. Sin fruto. Y el Señor fue a buscar y no halló nada en ella.
Ahora, si el Señor viniera a buscar fruto en nosotros, ¿tendría que comer? ¿O solo hay hojas? ¿O solo hay una apariencia de piedad? Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo, estos hombres que tienen apariencia de piedad. Cuídate de ellos, cuídate. Jesús estaba haciendo algo completamente lícito que la ley permitía. Mire, Deuteronomio 23, 24 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Es decir, si vas de camino y tu prójimo tiene unos duraznitos, saca un duraznito. No estaba prohibido. Estaba prohibido lo que nosotros hacemos. Cuando vemos los nísperos del vecino, los limones, dice, podrás comer hasta saciarte. No pondrás, sí, en tu cesto. Ahora, ¿no sabía acaso Jesús que no encontraría fruto? Ahí hay una disputa entre la humanidad de Jesús y la divinidad, que en su humanidad no sabía, pero en su divinidad sí. Es un tema teológico allí de un perro pillándose la cola. En mi punto de vista, claro que sabía porque él quería dar una enseñanza. No fue porque solamente tenía hambre. ¿Se acuerda lo mismo en Juan capítulo 4? Que tenían que ir, ¿cierto?, de camino, pero le era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía que iba a estar ahí, iba a llegar a tal hora la mujer samaritana. Por supuesto que sabía. Y aquí por supuesto que el Señor sabía que no habría fruto en la higuera. Ahora, cuando este cuadro sucede, algo que yo siempre les menciono y es muy importante tener en cuenta, cuando Jesús hace esto y los discípulos observan este cuadro, no pasó desapercibido solamente que hoy se secó, porque la higuera representa algo. El Antiguo Testamento, el pensamiento hebreo es pictórico, son imágenes, son historias. Ellos tenían que ver cosas. Por eso Pablo dice que ¿qué piden los judíos? Señales, tienen que ver. El griego que pide, el pensamiento griego, el que tenemos nosotros en Occidente, sabiduría. Por eso Pablo dice así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, en Cristo tú vas a encontrar, si quieres señal, si quieres sabiduría, está en Cristo. Si quieres poder, está en Cristo. Por eso que para los discípulos tenían que ser historias que ellos vivieran y vieran para poder entender lo que Jesús quería enseñar. Es la intención de las parábolas también. Ahora mire, Ezequiel 19:10 dice, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Todos estos cuadros e imágenes de un árbol, ¿se acuerda el Salmo 1? Acerca del hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se recuerda? Todo es una imagen. El hebreo tenía que entender por medio de imágenes. A veces algunos de nosotros tenemos que entender así. Así que chequee su linaje, a lo mejor tiene sangre judía. Algunos por apretado probablemente. Hay algunos judíos por ahí. Y necesitamos ver.
En otros casos, la Biblia lo explica y podemos comprender por medio del Espíritu. ¿Se acuerda de Ezequiel, el valle de los huesos secos? Lo tuvo que llevar para que entendiera que los huesos secos era Israel. Por eso hay veces que Dios nos tiene que llevar a una imagen para entender. Miqueas 7:1 dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han buscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. O sea, 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Siempre imágenes. Siempre hubo imágenes para que ellos pudieran entender. Mire, Israel debía ser esta vid, esta higuera que daba frutos para que la gente comiera, para que vieran al Dios de Israel, para que conocieran las obras de Dios. Pero Israel se encerró en sí mismo y no hubo fruto para Dios. Creció el templo, creció la nación, creció el poder político, creció el poder religioso, pero no había fruto. Algo que hemos estado hablando en los discipulados con los hombres últimamente es precisamente esto: crecer pero sin fruto. ¿Cuál es el objetivo de crecer si no hay fruto? Un árbol crece y ¿qué esperas tú del árbol? Fruto. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Como dice Oseas, que Israel fuera una viña frondosa, que da abundante fruto, pero dice para sí mismo, no para otros. Mateo 3:10, también Juan usa una imagen, Juan el Bautista. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso que esta acción de Cristo, que era meramente simbólica, que no tenía otro fin que representar de una manera perceptible a los sentidos del pueblo judío lo que estaba pasando con ellos. Él tenía que mostrarles qué pasaba con Israel. Por eso que cada frase que vemos en la Biblia es intencional. En Mateo 24 empieza con esta frase, cuando salió Jesús del templo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ya la gloria de Dios no iba a estar en ese templo. El sistema religioso judío había caducado. Estaba agonizando. La reacción del Señor ante la falta de fruto fue inmediata. Y pronunció una sentencia que la privaba de llevar fruto. No hay fruto en ti. Esperé 1500 años, Israel. Desde la promulgación de la ley en el Sinaí hasta la venida del Señor son 1500 años. Y el Señor llega a la vid. Luego vamos a leer la parábola que el Señor menciona de esto. Que un hombre esperó 3 años para que diera fruto. ¿Cuántos años tuvo el Señor en la tierra? 3. Bueno, no me quiero adelantar. El Señor esperó 1500 años a Israel. ¿Sabe cuántos años tiene la iglesia sobre la tierra? 2000.
hay fruto. Ahora, lo que tendríamos que definir y ponernos de acuerdo es a qué le llamas tú fruto, a qué le llamo yo fruto y a qué le llama la Biblia fruto. Una vez que nos pongamos de acuerdo, vamos a poder decir si hay o no fruto. Porque Él no viene por la grandeza, Él no viene por las hojas que pueden ser miles, Él viene por el fruto. Por el fruto. Israel era un pueblo con una actividad religiosa fervorosa. La fiesta de la Pascua era un suceso extraordinario. Todo Israel subía a Jerusalén. Israel era el árbol que Dios había plantado, cuidado y protegido para que llevase fruto espiritual. Pero cuando vino a su encuentro, había solo apariencia en una gran frondosidad de hojas, pero carente totalmente de fruto. Carente de fruto. Lo mismo que había ocurrido en tiempo de Isaías. El Señor les dice a Israel. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este árbol con una apariencia imponente pero sin fruto es la exacta y vívida ilustración admirable para representar al pueblo de Israel. El mismo Señor nos dará el significado. Mire, Mateo 21:41. Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Israel era como la higuera, un árbol con muchas hojas, pero sin fruto alguno, lleno de profesiones falsas de piedad aparente. Pero mire lo que dice Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y el abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, bien sabemos que no hubo fruto. Hoy día somos la labranza de Dios, la iglesia compuesta por judíos y gentiles, los judíos creyentes, los gentiles creyentes. Dios soporta por un tiempo una situación semejante, pero no lo hará definitivamente. Le dio un poco de tiempo a Israel, pero no hubo más tiempo. Por eso, iglesia, crecer no es todo. Que tú crezcas en conocimiento,
que tú crezcas en la obra del Señor, como dice su palabra, que tú crezcas en todo, como dice su palabra. Está bien porque debemos crecer. Y la razón por la cual crecemos es porque estamos unidos a la vid. El pámpano no puede crecer fuera de la vid. Es imposible. El otro cuadro que hace Pablo en Romanos 11 acerca del olivo, cuando somos injertados en el olivo verdadero, le dice, recuerda, le dice Pablo a los romanos, que no eres tú quien sustenta la raíz, sino que es la raíz quien te sustenta a ti. Así que no se te vayan los humos a la cabeza, que no se te suban, porque no es la rama la que sustenta, sino la raíz la que sustenta las ramas. No es el fruto que da vida al árbol, es el árbol que da vida al fruto. Si no hay un árbol vivo, no hay fruto. Pero estamos o no en la vid. Si estamos en la vid verdadera, habrá fruto. La higuera se secó hasta la raíz. Todo se secó. Ahora, como les decía recién, si Él tuviera que venir a buscar fruto en nuestra vida, ¿qué hallaría en nosotros? ¿Se acuerdan cuando vimos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, habían como 500 en la iglesia. Hemos crecido y bueno, pero el crecimiento solo es un medio, no es el fin. Es el medio para dar fruto. Y si no hay fruto en nuestra vida, podemos ser sacados del camino. No te estoy diciendo con esto que te vas al infierno, pero puedes ser sacado del camino. Así que el árbol se va a conocer por el fruto. Solo los expertos y algunos que tienen más experiencia reconocen las hojas. Yo no cacho. ¿Qué árbol no se esperemos el fruto? Porque la mayoría de los seres humanos somos así, no conocemos el árbol por la hoja. No, me tinca que un limón o un naranjo, me tinca. Esperemos que dé fruto. Ahora, cuando crece el limón y la naranja son muy parecidos. Tienen que madurar. Por eso que no es el follaje, no son las hojas hermosas ni la flor, es el fruto. La higuera se veía bien de lejos, como algunos. Tienen buen lejos. El Señor vio la higuera de lejos, wow, debe estar llena de fruto, vamos a comer. Pero llegó y no había nada. Wow, el hermano ahora, tremendo. Oh, la palabra que dio en la casa de iglesia me bendijo. Bien. Uy, el hermano en la iglesia sirve. ¿Saben cuántos funerales hemos estado? Porque convengamos, todos los muertos son buenos.
Todos hablan bien del que ha fallecido. Entonces hemos estado en ciertos lugares donde conocemos la realidad de la familia, pero los que no son del núcleo de la familia hablan maravillas. No, si era tan buen compañero de trabajo, pero era un desgraciado en la familia, con los hijos. Era un tirano en la casa o una tirana en la casa, pero afuera, frondoso, lindo follaje, sin fruto. Porque ¿saben quiénes van a ser los primeros que digan que buen fruto son los tuyos, tus hijos, tu esposa, tu esposo? Porque los de afuera verán de lejos el follaje, qué linda la... Oye, pero entremos al núcleo de la familia. ¿Qué pasa? Quizás nosotros nunca estemos ahí, pero ¿saben quién está allí? El Señor. Dios no puede ser burlado. Así que los que se ven bien de lejos tienen que verse aún mejor de cerca. Aún mejor. Por causa de la religiosidad de Israel, la higuera se secó desde la raíz. El Señor cortó todo. Y sabe, hay muchas cosas, así como dijo Juan el Bautista, que el Señor viene con el hacha puesta a la raíz. ¿Sabe? Que el Señor desarraigue todo lo que deba desarraigar de tu vida. Todo lo que no da fruto. Vamos a ver luego por qué no damos fruto. Pero todo árbol que no da buen fruto, la Biblia es categórica. Será cortado. Todo aquel que profesa ser creyente. Y ese, para mí, según la Escritura, ese es el punto. Muchos profesan una religión. ¿Se acuerda cuando vimos la parábola de la semilla de mostaza? La más pequeña de todas las hortalizas y llega a ser un gran árbol. Crecimiento. Pero dice que las aves del cielo hacen sus nidos allí. No es bueno eso. Por eso es que hay muchos que profesan ser, pero nunca han nacido de nuevo. Quien nace de nuevo está predestinado y destinado por Dios para dar fruto. Quien ha sido constituido como una nueva criatura dará fruto. Quien ha sido trasladado de la potestad de tinieblas al reino del amado Hijo dará fruto. Todo aquel que entra por la puerta hallará pastos. Él es la puerta. Hay muchas áreas de nuestra vida que no están siendo gobernadas por Cristo. Todos aquellos que nunca dieron fruto, amados, nunca fueron del Señor. Israel, a pesar de esto, tenía en alta estima la palabra. Para ellos era la palabra de Dios. Pero con sus labios honraban. Con sus labios se acercaban, pero el corazón estaba lejos. Del mismo modo como el Señor nos da este cuadro e imagen de que Israel es una mujer adúltera. Por eso hizo vivir a Oseas el casarse con una mujer adúltera. Porque ese es mi pueblo. ¿Sabe lo que Dios está buscando? No es crueldad. Dios estaba diciendo, necesito que un ser humano sienta lo que yo siento.
¿Tú quieres saber cómo se siente Dios? Bueno, cásate con alguien que te engaña todos los días. Eso es lo que Dios siente en su corazón. Que llegas a casa oliendo el perfume de la otra mujer y tu mujer te recibe. Y llegas hedionda saliva porque te besaste. Y en muchos de nosotros ni siquiera nos acercamos a Dios con arrepentimiento. Por eso Dios necesitaba a Oseas, un hombre que sintiera lo que él sentía. Estos son los cuadros que vemos en el Antiguo Testamento, que podemos verlos como crueles, pero Dios necesita y necesitaba que alguien hablara por medio de él. Pero Israel tenía la palabra en alta estima, pero era una nación para Dios adúltera, que iba tras sus ídolos y amantes. Por eso, amados, no quiero con esto poner una culpa en tu corazón. Quiero que veamos dónde estamos parados. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas al médico y el doctor dice, bueno, mira, esta es la realidad. Para hacer cambios necesitamos ir por este camino. Pero no puedes tú desconocer la realidad. Si la Biblia nos está mostrando una higuera estéril, que puede ser que seamos esa higuera. Que Él viene a buscar fruto y no haya frutos más que puro adorno, puro cosmético. Pero Él viene a sacar todas las caretas del corazón. Recuerde que Pablo dice que Israel tiene un velo en el corazón, pero cuando se convierta en el velo, caerá. Hay muchas cosas veladas en nosotros, porque es probable que aún no nos hayamos arrepentido ni convertido. Estamos siendo profesantes, simpatizantes de la fe, pero no hemos sido convertidos al Señor. Cuando eso sucede, nacemos de nuevo. Y el nuevo nacimiento, mire, cuando el niño empieza a caminar, se cae. ¿Y sabe lo que tiende a hacer de manera innata? Pararse. El niño no se queda en el suelo. Por eso que cuando alguien nace de nuevo no queda en la derrota. Se para por el poder del Espíritu. Porque has nacido de nuevo. Bueno, estás gateando recién. Estás empezando a caminar. Te vas a caer, te puedes pegar, pero te vas a levantar porque es lo que por naturaleza hace. Que cuando prueba algo agrio, sin que tú le enseñes, porque todos los sabores son aprendidos, pero en la norma, todos le han dado a sus guaguitas una mitad de limón para sacarle la foto arrugado. ¿Quién le dijo al niño que es ácido el limón y que tiene que tener esa reacción? Las papilas gustativas reciben y de manera innata lo rechaza. Lo amargo lo rechaza. Por eso que no podemos encontrar amarga la palabra de Dios, porque el salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh Señor. Porque por mucho que fuera fuerte la corrección de parte de Dios por medio de su palabra, es dulce para aquel que ha nacido de nuevo. Y esa palabra dará fruto en nosotros. Por eso que Pablo, años después, al escribir, y esto lo hemos visto en los discipulados, la carta a los Gálatas, acuña este concepto del fruto del Espíritu. Porque el cristiano es como un árbol que debe dar fruto. Individual
y colectivamente estamos en la vid para hacer un pámpano. Y siempre Pablo escoge sus imágenes con cuidado para que podamos entender. Alegoriza algo muy profundo para que podamos entender. Habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu. El fruto. Hay un solo fruto. Y respecto del fruto, es gradual cuando crece. No siembras, riegas y ¡pum! Salió el árbol con manzana. No, es gradual. Ahora, lo lógico es que cuando tú riegas y comienza a crecer y tú observas el crecimiento, tú dices, dará fruto. Está creciendo. Entonces sería absurdo venir a buscar fruto en un palito. Es absurdo. Espera, porque es gradual. Lo mismo hace el Señor. Hablamos para los nuevos, porque los viejos en el Evangelio deberían estar desarraigados hace rato según el Señor. Pero Él es paciente, misericordioso. Entonces no podemos esperar que el fruto crezca tan rápido. Solo se nota y se mide después del tiempo. El fruto del Espíritu es igual. Dale tiempo. No seas tan severo. Es que no tienes que decir esas palabras. Tranquilo. Dale tiempo al tiempo. El fruto debe manifestarse. Cuando alguien ha nacido de nuevo, sabe que el fruto es inevitable. Dará fruto. Por eso mencionaba lo anterior. Alguien sin fruto, tú te preguntarías, parece que algo no está bien. Parece que algo no está bien. Pero el fruto es inevitable. Esto es similar a la adolescencia. Adolescencia, ¿hasta qué edad dura? ¿Como los 40? Mira, conversando con alguien, yo le dije, que tú tengas 18 años te hace mayor de edad, pero no te hace un adulto. Eres mayor de edad nomás. Adulto no eres. Así que, ubícate. Y Pablo dice a los corintios, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Por eso hay cosas que por más que tenga 20 años no va a entender porque es mayor de edad, pero no es adulto. Hay cosas en la iglesia, los hermanos, que pueden llevar un tiempo, pero el fruto está madurando. Tranquilo. El fruto echa raíces. El fruto echa raíces. La vida es la que produce el fruto. Un árbol seco no va a producir fruto. Una rama sola no va a producir fruto. Siempre debe estar arraigada. Por eso Pablo acuña en Efesios estos dos conceptos. Cimentados y arraigados en amor. Cimiento firme, que ocupa un poquito antes cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ese es nuestro cimiento. Pero también estamos arraigados en un terreno fértil que da fruto. Porque nadie da fruto si siembra algo en el cemento. Tiene que estar en la tierra. Porque el hombre, el sembrador, salió al campo a sembrar. Hay un aspecto de la iglesia que tiene que ver con el campo. Una tierra fértil que da fruto.
Y además el fruto cuando crece, sabe que es simétrico. No es disparejo. Cuando hay un crecimiento disparejo en el cuerpo, es anómalo. Cuando alguien crece con una pierna más corta que otra, cuando tiene algún problema físico, no es la normalidad. Hay una anomalía allí. Puede realizar las actividades, pero fue un crecimiento anómalo. Pero en el Hijo de Dios, el fruto crece de manera simétrica. Porque Pablo ocupa en singular en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es, no dice, como muchos cristianos dicen, los frutos del Espíritu son, no, es uno que tiene 9 aspectos. Es un fruto que tiene 9 aspectos. Entonces, cuando usted ve la lista, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, fe, ¿cierto? Comienza a verlos. Usted dice, sí, no, sí, no. ¿No le ha pasado? Tengo menos paciencia, amor, un poquito, fe, harta fe, si yo soy un hombre de fe. Pero no funciona así. No es así, no es como ese reel que dice cómo me creó el Señor, con un poquito de amor, con poca paciencia. No funciona así. El fruto es uno. Y como el crecimiento es simétrico, todo crece, no una parte. Por eso muchos cristianos dicen, no, yo, mire, amo mucho, pero no tengo paciencia. No, usted no está amando. Por eso la base que Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor. Muchos dicen que a veces el orden de las cosas no es tan relevante, pero creo que en esto Pablo pone la base del amor porque lo confirma en 1 Corintios, capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor. Que si yo hablase toda lenguas angélicas, humanas, si trasladase un monte de aquí para allá, que si diese mi cuerpo y no tengo amor, dice, nada soy. Es decir, que cuando el amor se manifiesta, el amor genuino, todos los otros aspectos del fruto se manifiestan. No son por separado. Mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4:20, si alguien afirma, si alguien dice que yo amo a Dios, pero aborrezco u odia a su hermano, no está desequilibrado. No, dice es mentiroso. ¿Por qué? Porque no funciona así. El amor, amados, el amor no funciona así. No, yo amo a Dios, pero la iglesia no funciona. Si tú piensas que el amor es ese, es el amor humano. Pero el amor celestial, divino, que el Espíritu Santo puso en nosotros, que vertió y derramó en nosotros, ama al hermano, ama a la iglesia, ama al prójimo y ama a Dios con todas sus fuerzas. El verdadero amor a Dios siempre va acompañado del amor a los demás. ¿Qué pasaba? Y si se acuerda usted cuando vimos algunas advertencias de Jesús acerca de los fariseos, de una justicia falsa, de un amor falso, de un servicio conveniente solo para ellos, que estrujaban a las viudas hasta sacarle el último peso. Pero el verdadero amor siempre va acompañado del amor a los demás. ¿Usted quiere servir? Yo siempre digo esto, ¿usted quiere servir a Dios? ¿Alguien quiere servir al Señor aquí? Levante su mano. Ok, tiene que servir al hermano. Nadie sirve a Dios si no sirve a su hermano. Nadie. No existe. Ya no hay un templo. El templo fue destruido en el año 70. Ya no hay un sacerdocio exclusivo de una tribu. Hoy día todos somos y servimos a Dios. Y la manera en la que servimos es sirviendo al hermano. No existe un servicio exclusivo VIP.
Ahora, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no se manifiestan separados el uno del otro. Porque el fruto que es amor, que es ágape. Hagamos un ágape. ¿No le ha pasado eso en la empresa? Un ágape, algo para compartir. Bueno, es eso. Servir a una persona. Ágape significa servir y de manera desinteresada a alguien. Por eso que cuando el fruto del Espíritu se comienza a manifestar por medio del amor, tú sirves al hermano. Hablamos en la casa iglesia en casa de Juanda el jueves que nos compartía acerca del amor. Y una de las cosas que comentábamos allí era que cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones en Romanos 5, no es solo para que tú te sientas amado por Dios. ¡Ay, me siento tan amado por Dios! Es para que ese amor sea expresado y ames a otros. No es para que tú románticamente te acuestes en la cama y con la Biblia, que bueno, hazlo, pero el amor debe ser manifestado porque el amor ágape, que es parte del fruto del Espíritu, es para servir a otros sin esperar lo que el otro me pueda dar o brindar. El gozo no es la euforia por las bendiciones que he recibido. Tengo tanto gozo porque Dios respondió a mi oración. Qué bueno. Y nos vamos a alegrar contigo porque la Biblia nos dice que si una parte, un miembro del cuerpo se alegra, todos nos alegramos, pero si se entristece y se duele, todos vamos a entristecernos y a dolernos contigo. Pero el gozo no es la euforia basada en experimentar las bendiciones. El gozo es, en griego, es chara, que es un deleite por la pura belleza de Dios y el valor de quién es Él. Me gozo en el Señor. Paz, Irene. ¿Ahí se llama Irene aquí? Paz se refiere a una confianza y descanso en la sabiduría y control de Dios. Dios está en control. Pero también hay descanso en su sabiduría. Pablo nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero también Juan nos dice que Cristo es la palabra. Es decir, la sabiduría de Dios expresada a través de Cristo es también su palabra y descanso y trae paz. Por eso nada debe cambiar, aunque oramos para que ciertas cosas cambien. Pero lo que debe cambiar es en dónde estamos depositando nuestra confianza. En quién la estamos depositando. Por eso es que cuando el Señor viene, como cuando llegó a la higuera y ve fruto, ves que estás sirviendo al hermano en amor, ves que estás confiando de manera providencial en su sabiduría, ves de que te deleitas por el solo hecho de quién es Él, haya fruto en ti. Dios no te va a preguntar ¿y dónde están los demás? El fruto. La parábola de los talentos no fue ¿y dónde están los tuyos? No, ¿qué hiciste con lo que te di? El multiplicar el talento es la fructificación. ¿Qué hiciste con la semilla que se fue sembrada en tu corazón para dar fruto? No, es que me sentí tan amado y que oraba solo en mi casa. Dios no nos llama a aislarnos, nos llama a servir en comunidad.
La paciencia es una habilidad del espíritu para enfrentar los problemas sin explotar, sin resignación. La benignidad o amabilidad, como otras versiones lo dicen, es una habilidad para servir a los demás en cosas prácticas, de una manera que me hace vulnerable. Mire, Pablo dijo, con el mayor placer gastaré de lo mío y aún me gastaré a mí mismo por amor de vosotros. Aunque amando más, sea amado menos. Servir al punto de sentirnos vulnerables. La bondad, que también lo traducen como integridad, es ser la misma persona en cada situación. Y mire, qué fuerte esto. En vez de ser un impostor o un hipócrita. Cuando hay bondad e integridad genuina. Pero si no hay bondad, el fruto del Espíritu no se manifiesta en nosotros. Y mostramos una aparente integridad, somos impostores. Porque no es lo mismo ser sincero sin amor. No, es que yo digo las cosas como son. Con eso me he encontrado cientos de personas. Es que las cosas como son. Le importa un comino cómo se sienta la otra persona. Pero yo tengo que decir. No es así. Por eso que nunca va separado del amor, ¿se da cuenta? La bondad, el gozo, nunca va separado del amor. Porque es un solo fruto. Por cierto, habrá situaciones en las que requiramos más manifestación de amor. Por supuesto, pero está ahí. Vamos a requerir más paciencia. Ahí va a estar. Pero no es porque no tengas tanto amor o no tengas tanta paciencia. Es simétrica como crece el fruto. Pistis, fe. Pistis en griego, fe, pero se traduce también como fidelidad, lealtad y valor. En los tiempos de que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra valía. Por eso Hebreo dice que un pacto una vez confirmado, una vez corroborado, nadie lo invalida. Era su palabra y la mía. Había lealtad, fidelidad y valor. Esto es ser absolutamente confiable y fiel a lo que tú dices. Que los tuyos digan, no, si mi papá lo que dice, lo hace. Lo que mi mamá dice, lo hace. No es fe solamente para conseguir algo, porque esa es la fe que nos vendió el sistema religioso. Más es justo, por la fe vivirá. Por la fe viviré, voy a comprarme una Ford Runner y que el Señor provea. No es esa fe. Eso es un absurdo. Es alguien fiel al Señor, pero también alguien que es absolutamente confiable y fiel a lo que tú dices y la gente te cree. La mansedumbre o la humildad. ¿Sabe cómo lo traduce el griego? Que es prautas, no tener memoria personal. No que el caballero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. No, como dijo el profeta Pinilla. Sino que cuando tú ayudaste al hermano, ahí quedó. Listo.
Lo que haga tu izquierda no sepa tu derecha y lo que hace tu derecha no sepa tu izquierda. Punto. Es ayuda sin esperar algo a cambio, sin condiciones. Que nadie, amados, nadie te debe algo. Nosotros nacemos con un resentimiento de que todos nos deben algo. Afuera está lleno de gente que creen que el Estado le debe mucho. Me deben la casa, la salud, la educación. Ah, alguien paga eso. Y aquí no estoy haciendo proselitismo, pero en Cristo hay una deuda cancelada. El que ha nacido de nuevo ya no necesita que el papá le pida perdón porque cuando fue niño el papá fue un desgraciado, fue un canalla. Hay mansedumbre, hay humildad, no hay memoria. Fue borrado. No estoy diciendo de que el flash de Men in Black. ¿Te acuerdas? Pero tú no hay deuda con él. Ese fruto viene a buscar el Señor a su iglesia. Cuando el Señor habla de una iglesia pura, sin mancha, es el andar de Cristo. Él anduvo puro, sin mancha. El único. Por eso que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en el creyente. Mientras era crucificado, mientras se peleaban sus vestiduras, el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hay deudas. Y nosotros todavía estamos anclados al dolor de la infancia, del abandono. Han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Hay una memoria nueva, hay un corazón nuevo, hay una mente nueva, hay una familia nueva de fe, hay un espíritu nuevo, hay un corazón de carne ahora, hay una mente renovada. Porque nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo. Eso es lo que muchos hacemos. Llegamos al Señor, pero vistiendo lo mismo, pensando igual, sacándole en cara lo mismo a todos, pero ahora es religiosa, porque es que la Biblia dice, no es así. Por eso, parte del fruto del Espíritu es pautas, humildad, mansedumbre. No tener memoria personal. No guardamos rencor. No hay peor castigo para alguien que hacerlo sentir culpable de algo de lo que fue quizás responsable. Y lo matas en vida, porque les recuerdas siempre el error. ¿Cómo se lo recuerdan? No verbalmente, ignorando, descalificando con otras cosas. Y por último, Pablo menciona la templanza o el dominio propio. Contrariamente a lo que quizás en medicina se puede decir de que hay que atacar lo urgente por sobre lo importante, bueno, aquí es dedicarse a lo importante antes que lo que aparenta ser urgente. Hay cosas que aparentan ser urgentes, pero la templanza nos ayuda a no ser impulsivos ni desenfrenados, sino que nos ayuda a enfocarnos, a dedicarnos a lo importante. ¿Le puedo dar un ejemplo? Y no me diga fanático, porque si no va a ser desgajado. No. Mire, por ejemplo, se avisa de la escuela en el mes de mayo, con hartos meses de antelación.
Se avisa el campamento con hartos meses de anticipación. Entonces, puedo pesar esto. ¿Qué gano, qué pierdo? Voy a tener que pedir permiso en el trabajo. 2 días, voy a tener 2 días menos de vacaciones. No, mejor no, voy a ir sábado nomás. Y está bien, nada que decir. Pero la templanza te hace pensar no dentro de la impulsividad, sino que pensar en lo que es verdaderamente importante. Señor, probablemente en ese espacio tú tienes una palabra para mí. ¿Qué es perder 2 días de vacaciones? Un día de vacaciones, comparado a lo que puedo ganar eternamente. Por eso que todos, y esto yo lo decía hace un tiempo atrás, todos tienen tiempo para lo que usted estima prioritario. Si para usted es prioritario otra cosa fuera del Señor, usted va a tener el tiempo. Pero si dentro de lo que usted piensa que es prioritario hay una responsabilidad de la iglesia con el Señor, usted va, ¿cómo lo hago? Pero nosotros a lo largo del camino hemos visto hermanos, hermanas, matrimonios que han viajado a otro país para ir a un matrimonio. Piden permiso, pero no van al campamento. No van a una actividad acá. O sea, dicen no tener tiempo para lo otro, pero se hacen el tiempo para lo que usted cree que es prioritario. Y está bien, porque hablamos sabiduría con los que han alcanzado sabiduría. Y hay conversaciones de repente que no se puede tener con un niño. Es infructuosa. Yo no le puedo decir a un niño de 3 años y hablarle de la responsabilidad. El niño va a estar pegado en la tele. Va a ser que me escucha, pero no me escucha. Por eso que cuando crecemos, el objetivo es dar fruto. Pero para dar fruto, amados, debemos ser intencionales. Jesús dijo que debemos permanecer en Él. Que para llevar fruto debemos permanecer en Él. Como el pámpano no da fruto por sí mismo, así vosotros tampoco separados de mí no podéis llevar fruto. Entonces, yo intencionalmente tengo que buscar todas las instancias para permanecer en el Señor. Si estoy viviendo un problema, y también lo hablamos en el discipulado, el libro de Santiago es muy práctico. ¿Está triste? Haga oración. Señor, háblame. Haga oración. Háblame. Haga oración. ¿Qué más quieres saber? Es que no sé qué decisión tomar, Señor. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Él la dará abundantemente. O sea, intencionalmente de nuevo te lleva a la oración, Santiago. ¿Sabe cómo se resuelven los conflictos nuestros? Orando al Padre. Así vivimos nosotros en el Señor. Pero buscamos muchos consejos. Entonces, no somos intencionales. Ser intencionales es decir, aunque no siento mucha gana, pero bueno, Señor, voy a orar. Y aunque tu oración sean 3, 4 palabras, como el fariseo y el publicano. Entonces tú escuchas orar a un hermano y se va, pasa, sale de la estratosfera, sale de la Vía Láctea. Y el hermano llegó al tercer cielo. Y tú con suerte, Señor, yo aquí, ayúdame, Señor. ¡Pum! No va en la cantidad de palabras. No va en el calibre de las palabras, si son bíblicas o no bíblicas. Va en un corazón contrito y humillado, que intencionalmente se acerca a Él y dice, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame.
Intencionalmente voy a la fuente. Intencionalmente estoy diciendo necesito la rica savia de la raíz. Porque la rama no dará frutos sin que reciba la rica savia de la raíz. Porque es la raíz la que sustenta. Así que, amados, que Él halle fruto en nosotros. Que Él pueda hallar fruto. Después vendrá el desarrollo del llamado ministerial. Sin lugar a dudas, cada uno ha sido llamado por Dios. Pero hay fruto, primeramente. Que Él pueda hallar fruto en ti. Que cuando Él tenga hambre y quiera deleitarse, se deleite en ti. Y Él halle alimento en nosotros. Porque somos la vid, somos los pámpanos que colgados de la vid haremos fruto. Amén. ¿Usted quiere dar fruto en el Señor? Permanezca. Permanezca. No habrá más paciencia y menos amor. Habrá amor y paciencia y bondad, templanza, mansedumbre, fe. En la medida que permanezcamos en Él. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.